¿Qué tal? Buen mediodía, bienvenidos a la bancada. Estamos con toda la información de la Cámara de Diputados en un día post-sesión informativa del jefe de gabinete Guillermo Franco. Me acompaña el señor Gonzalo Solabarrieta. ¿Cómo andás, Gonzalo? Mauri? Bien. Qué apellido largo, ¿no? Un placer, exactamente. Es Bien tremendo, vasco, ¿no? vasco francés. Es vasco, tremendo. Exactamente. Solabarrieta, o sea, Claro. ¿no tenés otro apellido o no? No. Pues si no, Gali no entras en un podría renglón. tener Gali, por el de mi madre. Ah, pero es cortito ese. Exactamente. Ese hubiera entrado, pero Sí, Solabarrieta es bastante largo. Es bastante largo. Gonzalo y Manuel. ¿Te gusta? Bueno, si allá Bien todos los gallego nombres juntos, todo. sí, no te entran en un renglón. Exactamente. Pero bueno, por lo menos ya hasta ahora con la era digital, en mi época era un renglón, ¿viste? Entonces era... Y sí, claro. Sí, pero Tenían ahora. que rendir ahí, ¿viste? Tenía un nombre largo, no, Sí, no sí. entraba. No llegabas, te pasabas el margen. Claro, en vez de buscar de la izquierda, buscar la derecha, digamos, el Claro. último. Títulos del día. Caso Libra, elección de autoridades para conformar la comisión investigadora, está previsto a las 14 horas. El jefe de gabinete Guillermo Franco brindó este miércoles el informe de gestión durante casi 7 horas. Y un día antes, que lejos queda todo, ¿no? La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos el martes trató proyectos para proponer crear una comisión investigadora por el caso de fentanilo adulterado. Es tremendo, ¿no? Dice, el martes, cuando hay una sesión tan intensa, uno se olvida lo que pasó el día anterior. Sí, claro. El martes fue un día intenso de comisiones porque hubo un plenario en el que esperaron al ministro de Salud, Mario Lugones, por el tema Andis. Finalmente no asistió. Y después este plenario que recién decíamos de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, donde no se dictaminó nada, pero se pusieron en exposición todos los proyectos para crear una comisión investigadora del caso de fentanilo adulterado que pasó en varias provincias, sobre el que hay varias investigaciones, sobre cómo salieron los lotes, sobre qué intereses hay atrás del fentanilo adulterado. Recordemos que las comisiones investigadoras no son para hacer una denuncia penal, pero sí para ver las implicancias políticas y de alguna manera las responsabilidades que llevan a cada uno de los casos resonantes como este, ¿no? Y la presencia de familiares de víctimas fatales, ¿no? Del fentanilo contaminado, que recordemos, hasta el momento son 96 que han sido Creo que reconocidas. pasaron los 100, ¿no? Sí, son 96 hasta el momento confirmadas, que uno puede, por lo menos de manera fehaciente, comprobarlo a través de que fue directa o en un gran porcentaje la causa principal del fallecimiento de estas personas, y que no se puede cerrar la puerta, lamentablemente, porque esto se ha expandido tanto que estos casos se van conociendo de a poco, lamentablemente. Pero fue una jornada fuerte, sobre todo pensando en la presencia de los familiares. Sí, Aquí en la Cámara de la Diputados. investigación hay que ver qué comisión finalmente se termina creando, pero hay varios proyectos. ¿Sí? Por un lado está la investigación respecto a la ANMAT, de por qué se habilitaron o cómo fue que se habilitaron esos lotes que finalmente estaban adulterados. Hay muchos problemas con la trazabilidad, pero también había unos proyectos que inicialmente querían saber cuáles eran los intereses de los laboratorios involucrados, que los que más compraban fentanilo, algunos tienen los dueños en este momento detenidos, los intereses entre esos laboratorios y las diferentes administraciones provinciales que fueron comprando el fentanilo, que recordemos que se usa para cuidados paliativos, pero tiene un residuo que se utiliza también para la creación de drogas sintéticas. Sí. Exactamente, ¿no? Por eso Mauri. hay una causa de narcotráfico. Bueno, ayer Guillermo Francos en el discurso inicial habló de este caso, haciendo mención en el punto 10, dentro de lo que fue alistando como temas principales. Dijo que no quería dejar de terminar esta presentación sin antes mencionar esta cuestión. La catástrofe sanitaria que está atravesando producto del fentanilo contaminado, suceso que está siendo investigado a partir de una denuncia iniciada por la ANMAT, donde el Ministerio de Salud impulsó la investigación y aportó pruebas. El Instituto Malbrán funciona como perito central para la investigación. El avance de la causa ha generado la presión preventiva del dueño del laboratorio HLB Pharma. Y además el Ministerio de Salud ha iniciado un sumario administrativo y de manera preventiva dispuso la remoción de la directora de el INAME, que es el Instituto Nacional de Medicamentos, tras detectarse una dilación presuntamente injustificada en el procedimiento de inspección del laboratorio. Esto que acabo de leer es textual lo que Guillermo Francos ayer habló y dijo
en la apertura, en su discurso, en esta que fue el periodo 144 del informe, ¿no? Sí, es Básicamente de interesante gestión. porque eso lo dijo, porque lo quiere buscar gente por ahí. A veces está en la versión taquigráfica, pero también está en el video, en el discurso de media hora. En el Exacto, sí, discurso de sí, media sí. hora él habló de fentanilo, se abocó a todos los temas más rutilantes. Andy, fentanilo, Sí. las leyes que está vetando el presidente Javier Milei. Todo eso lo dijo en la primera media hora, después hubo también un intercambio, pero ahí mismo lo pueden buscar, ya sea en la grabación de Diputados TV o en la versión taquigráfica, que seguramente en las próximas horas ya debe estar publicada en la página web de Diputados. Pero hoy te cuento, Gonza, que estuvo hablando el vocero presidencial Manuel Adorni, hizo algunos anuncios de proyectos de ley Sí, y señor. esto decía. Por último, y tal como anunció el presidente de la Nación en cadena nacional, contarles que en las próximas horas se va a estar enviando al Congreso el proyecto de ley de compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria. Esta normativa tiene el objetivo de prohibir la emisión monetaria innecesaria y garantizar la vigencia del equilibrio fiscal. Entre sus principales puntos, establece que el presupuesto nacional debe proyectar siempre un resultado financiero equilibrado o superavitario. Quedará prohibido sancionar presupuestos deficitarios. En el caso de las prórrogas presupuestarias, deberán mantener como mínimo un resultado también equilibrado. Además, se prohíben los gastos extrapresupuestarios. Los funcionarios no podrán ejecutar gastos no autorizados o sin recursos debidamente acreditados. También se establecen los principios de disciplina legislativa e informes de impacto presupuestario para aclarar cómo se financian los proyectos que implican gastos o que implican más recursos. Todas las normas que violen lo dispuesto serán nulas de nulidad absoluta, es decir, no podrá haber leyes que atenten contra el equilibrio fiscal y que no establezcan cómo se financia el gasto previsto. Aquellos funcionarios públicos que incumplan esta normativa y que pretendan violar el equilibrio fiscal serán castigados con todo el peso de la ley. Se van a incorporar al Código Penal nuevas figuras destinadas a este fin. Estas reglas van a entrar en vigencia al día siguiente de su publicación y se van a aplicar al primer ejercicio fiscal completo de su entrada en vigencia. Bueno, esto decía Manuel Adorni, el vocero presidencial, algo que ya había anunciado el presidente Javier Milei en una cadena nacional, un proyecto de ley por el cual se penaría a funcionarios que apliquen proyectos, en realidad, que impulsen proyectos de ley que tengan una base de gasto no prevista en el presupuesto. Esto es algo que, por un lado, ya existe un poco en lo que es la ley de administración financiera, pero siempre está el debate, por eso va a ser muy interesante que dice la letra chica del proyecto. Se dio este año en algunas leyes el debate de que los propios diputados decían, bueno, a ver, yo te pido que lo saques de rentas generales de donde vos quieras, porque hay una posibilidad de reasignar partidas. Esto creo que el de universidades creo que tiene un artículo destinado a eso. No podés, con la legislación actual, no decir de dónde va a estar. En algún lado tenés que decir. Hay que ver de qué manera se endurece ese requisito y un proyecto que, como establece penas, debería pasar por la Comisión de Legislación Penal que preside la diputada Laura Rodríguez Machado del PRO. Exactamente, y veremos en definitiva, bueno, la letra chica, qué es lo que solicita definitivamente este texto, que va a traer seguramente un debate bastante arduo, bastante complejo dentro de lo que es el Congreso de la Nación. Tendrá que pasar obviamente por las dos cámaras. De todas maneras, Mauri, recuerdo alguna presentación de iniciativas vinculadas a este tema, ¿no? De que se esclarezca un poco y que se detalle, ¿no? De dónde se van a quitar los fondos para generar justamente algunas iniciativas. ¿Un proyecto? O sea, ¿hay proyectos presentados de esto? Entiendo que sí, yo recuerdo algunos proyectos similares, obviamente porque no tenemos el texto en mano, pero sí de que por lo menos se respete el hecho de no ir en contra del déficit fiscal cero. Sí, de aclarar de dónde se van a sacar los fondos justamente para poder generar, obviamente, presupuesto para distintas iniciativas que pueden llegar a ser programas, que pueden llegar a ser distintos proyectos vinculados a lo que significa el hecho de, bueno, un presupuesto que requiera para distintos temas, no solamente para hay que uno en ver qué particular. dice el proyecto porque, ya te digo, la ley de administración financiera solicita, esto fue después del 2001, se hizo una ley donde se tiene que decir de dónde se gasta la guita. Los proyectos de presupuesto que se envían todos los años de alguna manera establecen la fuente de financiamiento. O sea que hay una fuente de financiamiento para cada gasto
en ese proyecto de presupuesto y se establece si va a haber endeudamiento o no. O sea que cada proyecto específico se tiene que amoldar al presupuesto y de alguna manera establecer cómo hacer para mover una partida de un lugar a otro. Esto necesita este proyecto, va a necesitar mayoría de ambas cámaras, inclusive al tener penalidades ni siquiera va a ser importante cuántos diputados o senadores estén sentados, porque es mayoría, lo que se conoce como mayoría grabada, los proyectos penales, o sea, 129 diputados y 37 senadores tienen que aprobar para que un proyecto que tenga reformas penales se convierta en ley. El oficialismo no va a tener mayoría, ni ahora ni en diciembre, por lo cual va a necesitar acuerdos con otras fuerzas. O sea que se va a venir un debate bastante arduo. Hay que ver si se lanzan las comisiones ya la semana que viene a debatir, pero se va a mezclar con el presupuesto. Me parece que se viene una etapa donde se mezcla presupuesto, que se envía el lunes 15 de septiembre, y el tema del control de gasto, que es de alguna manera proyectos parientes, ¿no? Sí, y este anuncio también de Manuel Adorni, el vocero presidencial, que lo que trae es un poco de empuje hacia esta iniciativa, que ya la conocíamos, que era una posibilidad que caiga aquí al Congreso para empezar a tratarse, que había pasado el tiempo porque también en el medio hubo algunos proyectos como, bueno, la emergencia en discapacidad, como la emergencia en pediatría, la emergencia en universidades y demás, y otros proyectos que inclusive han llegado aquí al recinto de la Cámara de Diputados para ver si se insistía después de los vetos presidenciales. Bueno, y en el medio quedó como la expectativa de este proyecto que proponía el Poder Ejecutivo y que ahora veremos si con este empuje, después de lo que fue la conferencia de prensa del vocero presidencial, llega finalmente a destino y empieza a tener un tratamiento en una previa a lo que es el 15 de septiembre, ¿no? El tiempo límite para presentar el presupuesto. El presupuesto se presenta el 15, el 15, no es tiempo límite, sino que se presenta. Todos los 15 de septiembre, el lunes 15 de septiembre se va a presentar, lo envía, no hay antecedente de que alguien no haya cumplido esa ley y creo que no va a ser tampoco este año, o sea, el lunes 15 lo va a presentar, después el Congreso decide cuándo lo trata. Claro. En función de los acuerdos que haya en cada Congreso, en cada recinto, pero el presidente siempre cumple con su deber de enviar el presupuesto el 15 de septiembre. Decíamos ayer, estuvo y estamos viendo imágenes de las 7 horas en las que estuvo el jefe de gabinete, Guillermo Francos, aquí en la Cámara de Diputados brindando el informe de gestión. Sabemos que la Constitución lo obliga a venir por lo menos una vez por mes a decir cómo va el gobierno, cómo va la marcha del gobierno, y ayer estuvo en la Cámara Baja. Contame, Gonza, ¿cuáles fueron los puntos de este encuentro que tuvieron los diputados con el jefe de gabinete? Bueno, en principio, muchos temas, recordemos que fueron 1.337 preguntas, ahí está el número exacto, para recordar lo que fueron... Respuestas, en realidad. Claro. Porque muchas preguntas dicen que están repetidas. No, por eso. Las preguntas oficialmente fueron 1.337 y las respuestas, que fueron también, algunas decían, bueno, esto ya ha sido respondido, por ejemplo, en la pregunta. Pero me contaban esto, que es un detalle menor, ¿no? Pero las preguntas fueron más de 2.000 y lo que hace en ese informe que nosotros vemos, el dato concreto que tenemos es de la respuesta, que es lo que está diciendo Gonza. Las preguntas te cuentan a veces los funcionarios, lo comunican, fueron más de 2.000 y esas preguntas después se comprimen la respuesta porque son repetidas. Claro, exactamente. Por eso hay algunas respuestas que son básicamente en base a la respuesta de la pregunta 600 y pico. Entonces, básicamente dice eso. Entonces el diputado que haya consultado esa pregunta específica tiene que ir a esa pregunta y ver la respuesta. Y nosotros también, porque esto que está diciendo Gonza se envió ayer a la mañana, es público. Quien quiere ver una política del gobierno, como se expresó ante el Congreso de la Nación, entra a la Cámara, ve informe o no, Gonzalo. Sí, exactamente. Por ahí alguien te pregunta la palabra que vos quieras, qué sé yo, querés discapacidad, ponés discapacidad y te aparecen todas las respuestas. Sí, de hecho, abrís el PDF, vas a la lupita, buscás la palabra clave que vos quieras. la palabra, querés... Que de hecho, mucho se habló en la previa de este caso del fentanilo, se iba a entrar o no, y entró. Entró con muchas preguntas. El hecho... pasó más que nada por el tema de la actualización de este conflicto y por el cual muchos diputados seguramente hubiesen preguntado tal vez aún más, pero fue un tema que inclusive lo mencionábamos recién con el textual del propio jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, hablando en su alocución antes de las preguntas, en esta media hora en la que bien decías vos, Mauri, con el tiempo, habló previamente a lo que fue el comienzo de las tandas de preguntas. Fueron 12 ítems que fue tocando y uno de ellos fue este que mencionábamos. Bueno, este informe de gestión fue el número 144 desde que existe la jefatura de Gabinete de Ministros, desde el año 94 con la reforma constitucional y cumpliendo con el artículo 101.
Obviamente que este artículo 101 tiene la cuestión vinculada a que tiene que ser alternado su visita a la Cámara de Diputados y al Senado. Y en este caso fueron 5 horas con 50 minutos la participación del jefe de Gabinete de Ministros aquí a la Cámara de Diputados con estas 1.337 preguntas que ha respondido en un informe escrito y que después los diputados tienen la manera en el recinto de dejarlo expreso a través de preguntas que le pueden hacer a viva voz para que en realidad las respuestas caigan, ¿no? Justamente. Está enojado Francos, hay que decirlo, tiene razón. Francos fue diputado hace 30 años. O sea, fue post-reforma constitucional. Sí. Y es uno de los artículos, el 101, que no se reglamentó. O sea, no hay una ley que indique cómo coordinar la visita del jefe de gabinete. Y van varias veces que digan, ¿por qué no hacen una ley? Claro. ¿Por qué no hace una ley? Porque realmente es muy difícil coordinar porque se van acumulando obligaciones. Por un lado la obligación de responder por escrito, por el otro lado una sesión, por otro lado que todos los temas pueden estar incluidos. Si hubiera una ley que reglamentara la visita de los jefes de gabinete, sabríamos más o tendríamos más claro, más ordenado lo que va a pasar, ¿no? Sí, exactamente. Estaba buscando el dato de cuando asumió Guillermo Francos porque vamos a ver ahora los antecedentes. El primer informe de gestión que realizó aquí en la Cámara de Diputados, que fue el 140, fue el 4 de septiembre del año pasado. Fueron 2.135 consultas y estuvo aquí en el recinto 5 horas 30 minutos. Este es el primer detalle de cuando visitó por primera vez Guillermo Francos como jefe de Gabinete de Ministros, que recordemos, no comenzó en esta función. Él, recordemos, fue el ministro del Interior, apenas asumió Javier Milei, y después, en lugar de Pose, que era el ex jefe de Gabinete de Ministros, apareció como una de las figuras importantes del gobierno. Pose llegó a venir una vez sola, ¿no?, al Senado. Postura. Claro. Creo que en mayo del año pasado Pose hizo el informe de gestión en el Senado, después dejó de ser jefe de gabinete. Creo que fue récord en cuanto a la corta duración de un jefe de gabinete y le habrá quedado como anécdota haber sabido cómo es esto de hacer un informe, en este caso al Senado. Exactamente. Fue el 3 de junio del 2024. ¿Cuando vino Pose? No, cuando asumió Guillermo Francos. Y asumió, claro. Entonces, a fines de mayo fue la visita de Pose al Senado. Exacto. Claro. Y rápidamente ya tuvo su primera visita a la Cámara de Diputados. ¿Por qué digo esto? No lo dejaron descansar, pobre. No, porque la realidad indica que a partir de su asunción y sacando el periodo extraordinario que va del 30 de noviembre al 1 de marzo, que ahí es donde justamente no hace las visitas el jefe de Gabinete de Ministros, después ha concurrido realmente con una participación bastante importante, ¿no? Aquí en el Congreso en general. Sí, si bien tiene que venir todos los meses, recordemos, Gonza, que a veces es la propia Cámara o las propias cámaras la que le dicen, no, mira, este mes no nos podemos organizar, esperar el mes que viene. Claro. De hecho, hubo un jefe de gabinete, creo que fue Marcos Peña, que se enojaba por eso, porque a veces no se organizaba la sesión y enviaba el informe por escrito. Y no venía a la sesión, pero tiene que ver mucho con la organización que haya entre la Cámara que le toque y el propio jefe de gabinete, ¿no? Bueno, inclusive algunos diputados del oficialismo se han encargado de hablar en pos o en son de que, bueno, justamente es muy bueno que venga Guillermo Francos aquí a la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta la representación de lo que es la libertad de avanza del oficialismo en general actual, a lo que, a diferencia de otros gobiernos, bueno, no venían con tanta reiteración, ¿no?, aquí a las cámaras, o cumpliendo básicamente con la ley. Hubo jefes de gabinete, si rastreamos, que estuvieron un año y no vinieron nunca. Bueno, por hubo eso esos mismo. Casos, también hubo algunos que venían cada 2 o 3 meses, pero esto se empezó a agilizar con el tiempo, ¿no? Sí, y por eso se remarca tanto la figura de Guillermo Francos y sus visitas aquí. La segunda visita aquí a la Cámara de Diputados fue en abril del año pasado, el 16 de abril de este año, del 2025, en el informe 142, que fueron más de 4.000 preguntas, por lo cual aquí es donde Guillermo Francos habla de que no cree que sea razonable recibir 4.000 preguntas, ¿no? Básicamente estuvo 6 horas 55 minutos, se notó la diferencia ahí en cuanto al tiempo, donde estuvo 1 hora más promedio de lo que fue en las otras participaciones, tanto en la de ayer como en la de el 2024. Y después también pasó por el Senado, donde en el Senado tuvo además otra participación que terminó, bueno, no de la mejor manera porque se levantó y se fue, básicamente. Sí, hace poco se fue, fines de mayo, cuando él no soportó que una senadora le dijera, es un mentiroso, usted es un mentiroso. Exactamente. Yo me voy y se fue. Exactamente.
Bueno, esto es el repaso entonces en el Senado, el informe 141, el que quedaba en el medio, Ayer digamos. escuchó la hora de preguntas de Unión por la Patria, después contestó algunas y dijo, bueno, el resto por escrito, pero escuchó la hora entera. Claro. O sea que no se repitió la situación. Exactamente. Y esto lo comentábamos hoy también en referencia a esta última participación de él en el Senado, donde se va, justamente por esto de que una senadora lo trata de mentiroso. En un momento cuando hay un conflicto entre las dos diputadas o un ida y vuelta entre la diputada Lemoyne y la diputada Marcela Pagano, él dice, mira a los diputados de Unión por la Patria y le dice, tranquilos que yo no me voy a ir. Así que se quedó haciendo referencia justamente a que había algún temor de que se levante por cuestión de falta de respeto y se vaya, pero él dijo muy claramente que no se iba a retirar. El informe 141 lo realizó el 27 de noviembre del 2024 con 1000 preguntas. Y la última vez que realizó un informe en el Senado fue justamente el 26 de junio del 2025, este año, que fue el informe 143, con más de 900 preguntas y estando 4 horas presentes. Porque en el después se fue, como recinto del Senado. decíamos Y recién, después se fue. creo que fue la senadora Cristina López. Cristina Cándida López, creo que es el nombre completo. Exactamente, ahí está. Senadora de Unión por la Patria de Tierra del Fuego, que tuvo este cruce con Francos y terminó abruptamente. Y ayer estuvimos 7 horas, Gonzalo. 7 horas de... Casi 6. Casi 6. Sí, porque arrancó 12:28 y terminó pasadas las 6 de la tarde. Ah, mira, entonces 6 horas. No 7. Media hora de discurso inicial, después un ida y vuelta con los bloques opositores y la mayor cantidad de respuestas se las hizo a los opositores que no eran Unión por la Patria, que estuvieron hablando 1 hora haciendo preguntas y la mayoría de las consultas, dijo Francos, después se las iba a enviar por escrito, algo que está contemplado. Porque como no hay regulación del 101 de la Constitución, se puede entender que el jefe de gabinete responde a la marcha de gestión, ya sea en forma oral en el recinto, como también en forma escrita. O sea que, en definitiva... Y esto es importante, porque muchos dicen, bueno, pero es mejor la sesión. Sí, pero está este documento en el cual un jefe de gabinete o un gobierno en sí no puede ignorar la consulta de un legislador sobre un tema concreto. No puede hacerlo. Claro. Si un legislador tiene interés, por ejemplo, es muy común, ahora hay un tema con la obra pública que está paralizada porque el gobierno considera que hay que hacer un research. Pero lo cierto es que en una época la obra estaba en marcha y había senadores, sobre todo, que decían, yo quiero saber de tal obra. Y bueno, aprovechaban que venía el jefe de gabinete, le enviaban la pregunta y tenían la respuesta. Si la respuesta era no va a arrancar nunca, pero nunca se quedaban sin esa respuesta. Para eso está esta obligación que tienen los jefes de gabinete de asistir al Congreso y que ayer se cumplió. Gracias, y que vienen, perdón, lo último. Vienen con un equipo de 40 personas aproximadamente. De cada uno de los ministerios. De cada uno de los ministerios que son los que arman las respuestas. Exactamente, y son quienes se instalan en el Salón Delia Parodi, donde generalmente antes de una sesión hay una reunión de labor parlamentaria. Ayer estaban trabajando. Y en el Salón Ilía del Senado, gente que responde de cada ministerio, que ya a esta altura, después de 30 años de informe de gestión, ya hay toda una carrera de trabajar de eso, ¿no? Exactamente. Cada ministerio tiene una persona que trabaja en darle respuestas al Congreso. Gracias, Gonzalo, por esta Un placer, Mauri, como siempre. Vamos a una pausa, así volvemos con más La Bancada. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General.
Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Quórum. De lunes a viernes, 14 horas. Plenario. De lunes a viernes, 15 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. Orden del día. De lunes a viernes, 11 horas.
Seguimos en la bancada, acá con toda la información de la Cámara de Diputados. Plantel ultra renovado, señor Martín Di Natale, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Mauri? ¿Todo Y bien? el señor, ¿Todo en orden? el señor Marcos Giorgetti. Muchas Mirá qué gracias. presentación te hago. 3 veces. Tres Muchas veces. gracias. Sí. ¿Cómo les va? Porque te estaba esperando estos días, teniendo en cuenta que sos hincha de Banfield. Sí. No hay nada para destacar en no ese. hay nada para en destacar. ese- no. No, En ese apartado no. Siempre tenemos... ¿Vos también sos de Banfield no? Sos de River. Pero es nacido y criado. Pero nacido y criado en Adrogué. 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 Vos también de Adrogué, Yo también de drogué. pero te ibas a Banfield a ver Pero fútbol. bueno, sí. No, ¿Ibas a ver Brown de Adrogué? No. jugué en Verón de drogué. Jugaste, claro. Jugué. pero no jugaste en Banfield. En la novena. En la Él novena jugó- de Verón de drogué. Él jugó con un mundialista. Sí, pero no en Y Verón sí, de drogué. es tan humilde ¿Con que quién? lo cuenta ¿Redondo? poco. No. No, un Redondo. mundialista Me para, lleva 20 años, para Redondo. Yo Italia. jugué al fútbol con Redondo. Claro, Ah, porque ¿vos jugaste con otro Redondo? hombre de Sí, drogué. jugamos. Ah, En dónde? el Club 9 de Julio. 9 de julio, sí, en la calle. 9 de Julio cerca de Ramírez. Bueno, ahí jugaste con un mundialista que es Ramírez. Redondo y él jugó con un mundialista que es Paleta. Gabriel Paleta. Es Ah, Paleta muy que, bien, muy bien. que jugó en Italia. ¿No? Un mundialista se nos El fue de Mundial de las manos. Brasil lo jugó para Italia. Lo jugó para Italia y él siempre me dice, yo le pregunto cómo jugaba Paleta, ¿no? Que fue un gran marcador central. Y me decía, bueno, con la personalidad que tenía, simplemente sabías que iba a ser profesional. ¿Habrá aprendido de Giorgetti, decís vos? Aprendió de Giorgetti. Yo lo miraba cómodamente desde la No banca de, cuentes la eso, banca de no suplentes. cuentes, si no había filmaciones, podemos mentir. Claro, y también con Armenteros No jugaste, miento ¿no? yo. Con Armenteros también, sí. Que ese fue Ambos campeones de ambos campeones sub-20, ¿no? sub-20, Mundiales. con Messi. Con Messi. Mirá El- qué interesante, qué Sí, amigos bien, en bien. común tenés, Muy bien, ¿no? bien. Bueno, Qué todo nivel. esto pasa en la zona sur argentina y acá en el centro, que es la capital federal, en la Casa Rosada, en el Congreso, pasan cosas, hay anuncios y Di Natale es el periodista que tenemos caminando, siempre les cuento, por Avenida de Mayo, va y viene, Congreso, Casa Rosada, Congreso, se choca el obelisco de estamos. vez en cuando Sí. y viene corriendo, llegó recién de la conferencia de Adorne, que pasamos un fragmento, donde se anunció un proyecto para sumar penas a ¿quién? ¿A diputados, No, a a ver. funcionarios? Me perdí. Bueno, Contame. es un proyecto de ley que presentó el gobierno. Ya lo había anunciado el presidente de la En Nación. cadena nacional. Pero ahora el vocero presidencial Adorni lo que dice es que ya lo van a mandar la semana próxima al Congreso. Es un proyecto de ley de equilibrio fiscal o disciplina fiscal que le llaman, para que es un compromiso para que el gobierno nacional no genere más gasto o más emisión, digamos, de la que esté contemplada en el presupuesto o lo que se contempla como emisión monetaria, y establece parámetros fiscales justamente para poner un tope a los distintos estamentos del Estado, llámese Tesoro Nacional, Ministerio de Economía, etcétera, que no pueden emitir. Pero la pena, ¿quién sería cuando se establece pena? Entonces, ¿A funcionarios eso ejecutivos o a es por un lado. Y legisladores? por otro lado, lo que contempla la disciplina legislativa, que le llaman, la disciplina legislativa, tiene que ver, por un lado está la pena a los funcionarios que emitan. Ajá. Por otro lado está la pena legislativa, que tiene que ver, la disciplina legislativa, que tiene que ver con una reforma al Código Penal en donde establecería sanciones o A todos los algún- legisladores. bueno, Hay que ver la letra chica, aquellos, estamos Hay que ver, especulando, ¿no? aquellos que emitan proyectos de ley que generen un gasto. Será interesante, Eh, ahora estoy pensando así mientras sí. escucho lo que cuenta Martín, muy interesante. Primero, el disciplina legislativa es un concepto nuevo que aparece. Sí, Y después es interesante ver a quiénes estaría orientada termino de la entender pena, a los que quién- votan afirmativo Claro. un proyecto de ley que no dice fuente de financiamiento, a todo el Congreso de ese momento que aprueba, porque hay que ver cómo se la letra chica de esa instrumentación, ¿no? Sí, a mí dice, me- aquellos funcionarios públicos que incumplan esta normativa y que pretendan violar el equilibrio fiscal serán castigados con todo el peso de la ley. Se van a incorporar al Código Penal nuevas figuras destinadas a este fin. Ah, Claro. Cuando dice nuevas figuras, tiene que ver en el Código Penal, con sanciones. Sí. Hasta que no veamos el proyecto no vamos a saber qué parte del Código Penal se reforma No, claro. y la viabilidad que puede tener el debate legislativo, ¿no? Sí, claramente tienen que agregar una figura nueva, que es la figura de
digamos, Una aquellos que figura, atentan ya tiene la definición, la disciplina legislativa. Disciplina legislativa. Esa Esa sería la sería figura, una pena. Disciplina Por lo menos legislativa. el título que le han comunicado a la prensa, ¿no? El título, Oficialmente. disciplina legislativa. ¿Cómo lo ves, Marcos, esto? Se choca ya con un poco la legislación que hay, que ¿Con los la ley de proyectos de ley, financiera? sí, la ley que Claro. le indica a los legisladores que tienen que poner fuentes de financiamiento en los distintos proyectos de ley. Eso a veces en la técnica legislativa también se puede subsanar de distintas maneras. Veremos si es más estricto el proyecto de ley que mande el Poder Ejecutivo. Ahí va a estar la clave. Sí, yo creo que Claro. acá hay dos cosas. Por un lado, el gobierno ya ganó la batalla de que no se puede sumar gastos indiscriminadamente sin por lo menos tener una idea de dónde los vas a financiar. Pero creo que hay otra etapa que empieza en el gobierno a partir de ahora, a partir de esta primera donde este tema llegó a la gente, que es que existe la posibilidad de reasignación de partidas, ¿no? Entonces, Claro. puede ser Si que lo un impide, sector diga, bueno, yo quiero que este gasto esté financiado con una partida que iba para otro. Y en algunos casos, tenemos dos casos ahora, el proyecto de emergencia en pediatría, que son dos leyes recientes, Claro. y el refuerzo del presupuesto universitario. Sí. En la emergencia en pediatría hay puntos concretos donde la oposición dice, podés sacar plata desde acá. Y el oficialismo Claro. puede decir, mirá que acá no hay tanta plata como vos decís. Ahora, en el caso de universidades, lo que plantea el proyecto es, te doy a elegir de dónde podés sacar plata. Claro. El problema de todo esto también es que vos estás trabajando o haciendo suposiciones sobre un presupuesto prorrogado del 2023. Sí, Cosa que agrava más la situación, porque si no tenés yo presupuesto... creo que más que agrava la complica. y le da una excusa a la complica, oposición. Bueno, sí. Porque hay No, pero datos lo de que vos recaudación. decís, Hay datos el de gobierno, recaudación. como bien vos decís, los legisladores le dicen, señores, este aumento, financiamiento en pediatría, por ejemplo, va a salir de tal partida, y el gobierno dice, no hay tanta plata. ¿Y cómo sabemos si no hay tanta plata si no hay Sí, presupuesto? hay datos de recaudación. Yo creo que Sí. es más difícil, entiendo lo que decís. con Pero un también el presupuesto- gobierno readecuó partidas, con lo cual hoy no sabemos para dónde readecuó esas partidas. Ese es el punto. La readecuación Claro. de partidas es una variante que la oposición, después de haber aceptado la lógica del gobierno por la cual no tiene que haber déficit, la readecuación de partida es un paso que la oposición puede pedir, ¿no? Estamos finalizando agosto. Sí. El lunes que viene, cuando nos reencontremos en la programación de Diputados TV, ya será septiembre. Cabe qué preguntar Mirá qué bueno. Sí, 15 buen de dato. septiembre. Claro. Ingresa el 15. presupuesto en... Lunes 15 de septiembre viene Milei a presentar presupuesto. ¿Viene Milei? Sí, es la viene información que ha dado Martín ¿Sí? hace... Va a venir Milei, va a venir Bueno. Milei. Sí, sí, sí. Ya está, confirmado. No sé, a ver, todos los funcionarios que uno habla te dicen que viene Milei. Lunes 15 de septiembre, sesión en la Cámara de Diputados, en realidad sesión informativa, para Sí. presentar el presupuesto 2026. Apenas Sí. ingresen estos proyectos, es una pregunta pertinente para el oficialismo, si primero se tiene que sancionar esto y después el presupuesto. Sí, Si después van se las va a cosas, tratar todo junto. si van las cosas... Son comisiones distintas, ¿no? Ahora, claro. Legislación penal. Contexto político. En este momento de dura puja entre la oposición, plena campaña electoral, dura puja entre oposición y oficialismo, casos Libra investigando, caso Andis investigándose también en comisiones y en diferentes lugares del Congreso, me parece que es muy difícil que el gobierno pueda llegar a avanzar con estos proyectos de ley. Digo, Y vamos a ver, yo me creo parece que también complejo. es muy complejo. No pudo avanzar con dólar colchón. No, claro. hasta No ahora, hubo ni siquiera una reunión. Claro. ni siquiera una reunión. No hubo ni siquiera una reunión. Tiene, como bien dice Marcos, presupuesto en el medio y este proyecto de ley que se agrega. Lo cierto es que los proyectos duran 2 años, aclaremos. Sí, sí, No sí. necesariamente tiene que tratar en un mes. No, y que los oficialismos en los años electorales a veces esperan el presupuesto tratarlo con... Si entienden que van a tener una mejor conformación del También, diciembre, Congreso claro, después de también. diciembre. Tal cual. claro. Bueno, ya vamos a ir con Para la no placa tener de que Martín. negociar tanto con la oposición. Vamos a ir ahora con la placa de Martín, pero contame antes, Marcos, a las 2, ¿qué va a pasar? A las 2 se reúne la comisión investigadora de la criptomoneda Libra, Ajá. algo que se viene desarrollando desde abril y que puede llegar a tener un capítulo final, por lo menos a Pero hoy, este... ¿qué va a pasar? Por eso, a Dame este- títulos. se van a reunir para la designación de autoridades. Ajá. Para Hoy se eligen definir autoridades. el presidente que no han podido definir desde fines de Y abril. cronograma de autoridad, de actividades, algo así, puede también surgir hoy, ¿no? Puede surgir también lo de fijar un día, comprometerse a cada cuántos días reunirse, si cada 15, si todas las semanas, si una vez por mes. ¿Tenés quién va a ser el presidente?
Tus dos candidatos, decime. Tengo candidatos. Dale, decime, dale. Hasta ayer había 3. Epa, Epa. ¿No? ¿bajás uno? No, ¿Te animás a bajar uno? no voy a bajar ninguno. ¿Para qué me voy a al animar? final, ¿Para qué si viste, con razón, Paleta te la sacaba siempre cuando jugaba, claro. jugamos en el mismo Jugátela. equipo? Jugaba en el mismo equipo, No en me el la sacaba. entrenamiento. dale. Capaz no me la pasaba. No me la pasaba. Está del lado de la oposición, que puede llegar a tener una leve ventaja con la nueva disposición que votaron en el recinto de ¿Pero desempate. quiénes van a ser? Nombre, dale. Maxi dale. Ferraro, Maxi de Ferraro, la coalición cívica, sí. Oscar Abos Carreño, Sí, de Encuentro Federal. Encuentro Federal, y Sabrina Selva, que ha sido la mencionada por Unión Entre los por tres la va a estar Patria. el presidente. ¿Eh? Entre los tres va a estar el presidente. Me parece un compromiso, pero por lo menos hasta ayer de la tarde esa era la intención de la oposición. Bueno, tenés buena información, o sea que si algo cambia, está cambiando ahora, que faltan media hora, 40 minutos, pero hasta ayer, obviamente, esa era la data. Bueno, ayer estuvo el jefe de gabinete, Guillermo Franco, dando el informe de gestión. Martín va a contar un poquito qué pasó esto con placas. Bueno, recordemos, fue un informe bastante extenso, donde el jefe de gabinete, más allá del informe que trajo, que se completó con 1.330 preguntas, mejor dicho, respuestas a un resultado estimado en 3.000 preguntas que habían emitido los diputados. 101 diputados fueron los que hicieron o enviaron preguntas al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo respondió 1.330. Más allá de eso, que fue todo por escrito, el jefe de gabinete hizo mención a algunos temas concretos de la realidad política y económica en la Argentina. Concretamente, en situación económica, bueno, planteó claramente que hay una situación de crecimiento, habló de los números específicos que da, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento para el año que viene de más del 5,5% para la Argentina, habló de la estabilización de la inflación. Este año más o menos el crecimiento es el medidas- mismo, ¿no? 5. Sí, sí. Lo que ocurre, a diferencia de este año, es que comparado con la región, las proyecciones que hace el Fondo Monetario Internacional, la Argentina es uno de los países que más crece, supuestamente, frente a un 3,5%, 4% en algunos otros casos de países de la región, ¿no? Claro. Y eso es un poco lo que reflejó también el jefe de gabinete. Después habló, bueno, de las denuncias de corrupción en Andis, o presuntas denuncias de corrupción. Obviamente rechazó todas estas denuncias el jefe de gabinete, pero dijo que aquí se orquestó una operación política divulgando supuestos audios del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Eso lo dijo ayer. Hoy el presidente de la Nación redobla la apuesta y el propio Guillermo Franco dijo esta mañana que bueno, que el presidente no debería haber confiado en Spagnuolo y da como un nuevo, una nueva lectura que hace el gobierno de este Spagnuolo caso. es el problema hoy. Sí. Claro, para el gobierno nacional sí. Porque los audios de alguna manera fueron parte de una inocencia de él en el mejor de los casos y lo que plantea, dijo ayer Javier Milei, no es cierto. Exacto. Por lo menos no pasó por él. Si me dice él que no es cierto, si el presidente dice que no es cierto, por él no pasó. Sí, es un problema también porque, a ver, Spagnuolo también rechazó la propuesta que le había hecho originalmente el gobierno para ponerle un abogado. Spagnuolo no quiso. Aparentemente todos los que están tratando este tema hablan de que Spagnuolo se presentaría como una suerte de arrepentido, ¿no? En el caso. Y llegada a esa instancia, el gobierno lo que teme es el peor escenario, que Spagnuolo pueda empezar a mostrar más audios, empezar a mostrar más pruebas. Audio no puede mostrar porque si muestra audio tiene que decir cómo los consiguió. Bueno, o cualquier tipo de Puede aportar documentación. pruebas que compliquen, Sí, que declarar. compliquen a otros funcionarios Exacto. en caso que las tenga. Pero recordemos que a veces se naturaliza que los audios se pueden difundir periodísticamente, pero se tienen que explicar a alguien que los tiene, que no sea periodista, tiene que explicar cómo Exacto. accedió a ellos, ¿no? Sí, claro, sí, totalmente. Bueno, habló de esto, como decías, Franco, ni bien empezó el informe de gestión y después siguió. Después habló del tema RIGI, la ampliación del RIGI y sus resultados. Recordemos que este régimen facilita también las importaciones. Está previsto, por lo menos lo que dijo este régimen de incentivo a los grandes inversores,
Se está hablando de una inversión, según dijo Franco, de 33.600 millones de dólares. Se han aprobado 7 proyectos vinculados con el RIGI. Se está previendo, por lo que dijo Franco, ampliar esto a las pequeñas y medianas empresas. Ese es otro de los temas que habló. Habló del uso de facultades delegadas también. Es interesante porque recordemos que el Congreso acaba de rechazar los decretos fruto de facultades delegadas que Federico Sturzenegger había avanzado en términos de reestructuración del INTI, del INTA, de la Dirección de Vialidad, etc. Franco, bueno, obviamente hizo un balance de las facultades delegadas y de alguna forma dijo que entre el 2001 y el 2017 todos los presidentes tuvieron facultades delegadas, incluso Alberto Fernández volvió a tenerlas después de 2 años en los que Mauricio Macri no los había solicitado y recordó que se las había autoprorrogado Alberto Fernández. Claro, exactamente. Creo que por decreto hizo una cosa un poco bastante particular, sí. Y bueno, y dijo que de las facultades delegadas que le otorgó el gobierno, una de ellas había sido ordenar la administración pública y hacerla más eficiente. Y por eso un poco lo que plantea Franco es ese rechazo a esta decisión del Congreso Nacional de justamente frenar todos esos decretos de facultades delegadas, ¿no? Bueno, habló del sector energético también, todos los proyectos implica esto, más de 100 muertos, la decisión del Gobierno Nacional de ir a fondo con esto, el ministro de Salud, Lugones, que está investigando este tema, según dijo Franco, y las negociaciones con los Estados Unidos por el tema aranceles también, otro de los temas que mencionó Franco, que tiene que ver justamente con el nuevo flujo comercial con los Estados Unidos. Proyecto de ludopatía, otro de los temas que tocó Franco, se habló o reiteró este tema, proyecto de ley que está en el Senado, créditos y crecimiento económico o la situación del agro después de la rebaja de aranceles. Impecable, Martín. Recordemos que todo esto que dijo Franco lo pueden buscar en el archivo Diputados TV, también en la página de la Cámara, donde está la taquigráfica de lo que afirmó el jefe de gabinete sobre cada uno de las cuestiones planteadas de su informe de gestión. Decíamos 14 horas, comisión investigadora del caso Libra. Recién Marcos adelantaba quiénes podían ser los presidentes de esta comisión y ahora nos va a contar brevemente de qué se va a tratar este debate que vamos a tener en unos minutos. Muy bien, vamos a compartir la previa, sería de lo que va a pasar desde las 14. Llega en Bonn y empieza el caso Libra. Exactamente. Bueno, recordar un poco en qué situación está la comisión, que fue creada a fines de abril, después del proyecto de resolución que la creó, aprobado por la oposición en el recinto. Está integrada actualmente después de las divisiones que sufrieron los bloques, o el rearmado de bloques, interbloques, luego de la sanción del proyecto de ley. Quedó integrada por 28 miembros de la comisión y sigue siendo esa. La integración no cambió, son 28 miembros, son los mismos. Exactamente, Bien. los 28 miembros ¿Y qué cambió, de los mismos espacios políticos. En el medio cambiaron de vuelta los interbloques, porque el MID estaba... ¿Pero qué cambió ahora respecto a abril? Contame. La oposición lo que busca es desempatar las votaciones que fuimos viendo, que siempre terminaban en 14 por lado. Y ¿va a tener 15 la oposición o no? La oposición proponía a Sabrina Selva, el oficialismo proponía a Gabriel Bornoroni. En reiteradas oportunidades siempre terminaban en 14, no habiendo posibilidad de romper ese empate. Nunca se pudo designar un presidente. Se avanzó con un proyecto de resolución del diputado Maximiliano Ferraro de la coalición de la coalición cívica. Se volvió al recinto, se aprobó y lo que dice es que la suma de los bloques que tengan mayor representación se queda con la presidencia. O sea, hay que sumar los bloques, hay que ver cuántos diputados son. Primero tiene que haber una votación. Primero tiene que haber una votación. Sale empatado. Si sale 15-13, ya está. Ya está, el proyecto de resolución. Vamos a tener otra votación. Capaz cambia el... Por ahí sale 15-13 y ya está. Claro, no queriendo usar el sistema de desempate. Y mientras vemos las imágenes del anexo C, que está arriba donde estamos ahora, esperando la reunión de la comisión investigadora del caso Libra, si sale de vuelta 14-14, ¿qué va a pasar? Se suma
la cantidad de diputados que tiene No se cada... vuelve a votar. ¿Eh? No hace falta volver a votar. No hace falta Bien. volver a votar. Se suma la cantidad de diputados que tiene cada uno de los dos bandos, digamos. Dividámoslos en bandos. De un lado de los 14, ¿cuántos suman en total con los bloques? Y del otro lado. Su bloque. O sea, ¿cuántos bloques representados hay entre los 14 de un lado y los 14 del otro? ¿Cuántos diputados? Exacto. ¿Cuántos diputados? Sí. ¿No? Porque hay, suponete, son 3 diputados del mismo bloque, bueno, ¿cuántos tiene ese bloque? No es que cada diputado suma. Eso es lo que... Es como si hiciéramos una radiografía del recinto en la votación. En función de las fuerzas políticas que integran cada lote. Claro. ¿No? Muy Eso bien. es lo que muchos sectores del oficialismo están llamando voto ponderado, dicen que es ilegítimo. Sí, Porque, y lo interesante de esto, Marcos, no está Hay que ver si contemplado, el ¿no? oficialismo intenta también alguna objeción. O Lo tiene va a una- hacer, de hecho lo hizo. Algo, pero vienen objetando el tema de los plazos, que ya está vencido. Y que Bueno, pero lo interesante justamente de los plazos es que supuestamente lo que se plantea ahora es hasta noviembre. sí. 10 y en de noviembre tiene se que haber un entrega. informe. el 10 de Se noviembre. amplió el claro. plazo, que ya, si tomáramos en cuenta la primera reunión de fines de abril, los 90 días originales que tenía el proyecto que creó la ley, ya se hubiesen cumplido. La oposición, un sector de la oposición dijo que eso nunca sucedió, pero para... A los 90 días se cumplieron. Sí. Lo que dijo la oposición. lo Una que hizo fue parte, la coalición cívica dijo que nunca empezó. Nunca empezó a Por correr cierto, ese que plazo. el proyecto de resolución que se aprobó, de alguna manera, recrea la comisión. Sí. Y como es una resolución, Claro. Dándole un nuevo plazo, acepta Claro. lo que decía el se votó en oficialismo. el recinto, digamos. Sí. Da un nuevo plazo hasta el 10 de noviembre. Claro, lo que Exactamente. vendrá ahora es si se llama a funcionarios para que presten testimonio, si se presentan pruebas, si Sí. se cruzan datos con la justicia. no Eso sé. depende también del reglamento que se vote una vez que ya tengan definido la presidencia. Claro, Porque pero es ¿hoy importante- ¿Se vota otro reglamento? ¿Eh? ¿Hoy se vota otro reglamento? No está en la resolución el reglamento. La original tenía un reglamento, ¿o no? No, no tenía. No tenía No, reglamento. no Tenía tenían, algunas- tenían tenía que armar ponerse de las acuerdo. autoridades. Tenían que armar las autoridades. Claro. Pero es interesante, si sale 14-14 de nuevo, que el proyecto de resolución implica también le da el voto de desempate al presidente. El voto de desempate del presidente. Que es importante Claro. para todas estas definiciones. Para destrabar Para todo y que destrabar, empiece o sea, a funcionar, digamos. O sea, Sí. que la persona que sea elegida de presidente hoy, que ella tiró los 3 nombres posibles. Y vos me diste aval. ¿Cómo? Y vos Yo avalaste te mi aval, información. Yo te pedí información, claro. Yo te pedí información, vos la tenías. ¿Cómo no la voy a avalar? Confío en vos. Gracias. Esos 3 nombres que dijo va a estar entre Sabrina Selva de Unión por la Patria, Sí. Oscar Carreño de Encuentro Federal y Maximiliano Ferraro de la Coalición O Cívica. el que proponga el oficialismo. Bueno, pará, ya Sí, 3. bueno. No Tres descartemos que el oficialismo pueda haber reunido alguno los de votos. esos 3. Esa persona va a desempatar las votaciones. Sí. Eso sería en caso de que sea elegida. No solamente que va a ser elegido alguien de la oposición, sería, según esta resolución, sino que esa persona va a desempatar las votaciones. Esto es a las 14 horas, ahí donde están viendo el anexo C. Gracias, Martín, por esta Un media gusto, hora. Mauri. Y gracias, señor Marcos. Por favor. Nos vamos, ya llega la comisión, hasta mañana a las 13. Nos volvemos a ver acá en la bancada. El domingo 26 de octubre son las elecciones nacionales. Por primera vez vamos a votar con la boleta única de papel, BUP. ¿Cómo es la nueva boleta? En las columnas, de manera vertical, están las listas con cada uno